Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal y en el día de hoy os voy a hablar sobre BNE, tres simples letras que esconden uno de los grandes misterios del graffiti en los últimos tiempos. BNE siguió el modus operandi de grandes escritores, como pueden ser Julio 204, Taki 183 y luego llevándolo un poco al arte urbano, como pueden ser Obey o Reps y Cost, de los cuales os hemos hablado ya en el canal. En este caso los destacamos porque en todos ellos hay una característica en común, que es la de dejarse ver, la de intentar poner tu marca cuantas más veces mejor por la ciudad e incluso expandirlo a otros lugares. Esto es lo que se denominó en el origen del graffiti el getting up, el hacerse ver, el levantarte todos los días para dejar tu nombre cuantas más veces mejor y hacerte más conocido. Y en el caso de BNE simplemente lo llevó a otro nivel. De hecho, BNE llegó a decir que él no podía hacer 500 tags en un día, pero sí podía pegar 500 pegatinas. Era una manera de hacerse notar y era una manera mucho más rápida de difundir lo que era su nombre. Además, BNE ha protegido su identidad no dando casi entrevistas y nunca ha enseñado su rostro, lo que ha desencadenado numerosas especulaciones sobre su identidad y su mensaje. Esta es su historia. Poco se conoce sobre la infancia y procedencia de BNE, pero lo que sí sabemos es que el graffiti y el skate han sido sus dos grandes pasiones desde bien pequeño, porque no necesitaba ni un equipo ni necesitaba a nadie para practicarlo. En este caso es la oportunidad de hacer dos de tus grandes pasiones en la calle, gratis y de una manera divertida, y esto es lo que le llevó a iniciarse en el graffiti. Comenzó a pintar graffiti con 15 años y se sugiere por su acento y su conocimiento de los artistas locales que parece que es de Nueva York, pero esto nunca se ha confirmado. En los inicios pintaba con spray y rodillo con letras llamativas en gran formato. 5 años después de iniciarse en el graffiti dio el gran paso hacia las pegatinas. Comenzó con BNE, tres grandes letras, y luego posteriormente incluyó el famoso BNE was here, BNE estuvo aquí. En las pocas entrevistas que ha dado BNE siempre se ha negado a que su rostro aparezca o incluso a que se dé información sobre él. Esto es lo que ha aumentado es el misterio alrededor de esta persona y de cómo ha actuado para conseguir esta difusión global. Lo más cercano que hemos tenido ha sido que ha reconocido en una de las poquísimas entrevistas que sí que BNE tiene un significado personal para él, sin embargo no nos ha dado el dato de por qué escribe BNE, lo que ha supuesto numerosas teorías acerca del significado. Algunas de ellas pueden ser Breaking and Entering, Rompe y Entra, Bomb Nuclear Explosion o Be Nowhere Else. A medida que BNE continuaba dejando su marca, pues podéis imaginaros que el misterio seguía incrementándose. De hecho, surgió una teoría un poco más loca que os traigo aquí al canal, en la cual decía que BNE, como corresponde también a las iniciales del aeropuerto de Brisbane, en Australia, pues en realidad lo que era como una campaña promocional para que la gente conociera más el aeropuerto y viajara hasta allí. De hecho, en algunas de las pegatinas, BNE incluía unos caracteres en japonés, como después hablaremos en el vídeo, y en los cuales se decía que era como viaja a o he estado aquí. Entonces, pues surgió esta teoría que rápidamente se desmintió. BNE combinaba rotuladores, aerosoles, rodillos y especialmente pegatinas. Sus obras aparecían en ciudades de todo el mundo, desde Nueva York hasta Tokio. Esto llevó a teorías sobre su capacidad para viajar y dejar su marca en múltiples ubicaciones en un corto periodo de tiempo. Lo curioso de esto es que al estar BNE en muchísimos sitios, comenzar a estar en diferentes países, ya no solo en Estados Unidos, sino que apareció pues en Europa, apareció en Asia, pues la gente se preguntaba cómo lo conseguía, ¿no? Y él lo único que nos dijo en una de las poquísimas veces que habló sobre el tema fue que tenía trabajos temporales que le permitían ganar un poco de dinero y ese dinero luego posteriormente lo invertía en viajar y dejar su marca. En ningún caso ha reconocido que ganara dinero con estas actividades, sino que fue propiamente una actividad de bombing, de getting up, de hacerse ver, y esto lo hacía con el poco dinero que iba ganando, pues lo iba invirtiendo en viajar a estos lugares. Era un bombardeo mundial al estilo de Obey o Reps y Cost, pero a una escala mucho mayor. BNE estaba en todos los sitios, no solo en Estados Unidos.
Las pegatinas con las 3 iniciales BNE en simple negro se han fijado en buzones, cabinas, señales, paredes, parquímetros o el alumbrado público de Bangkok, Praga, Hong Kong, Kuala Lumpur, Roma, París o Madrid. De hecho, en algunos de mis últimos viajes que he estado, por ejemplo, pues en París o en Kuala Lumpur, en Malasia, que lo habéis visto en el canal, todavía quedan muchas pegatinas de BNE. Entonces es una cuestión simplemente de fijarse por la calle y encontraréis que BNE was here, BNE estuvo allí. De hecho, llegó un momento en el cual pegaba más de 10.000 pegatinas en un solo mes. A tal punto llegó esta repercusión de BNE que incluso en 2 puntos separados del planeta por miles de kilómetros, BNE trascendió a los medios y trascendió más allá de lo que era el mundo del graffiti o del arte urbano. En este caso tenemos una historia que comienza en San Francisco en el año 2006, donde él hace un bombardeo masivo de sus pegatinas, incluso de algunas piezas, por la ciudad, y el alcalde de la época pues llega a ofrecer $2.500 para que capturen a ese hombre o a esas personas que están detrás de este bombardeo por la ciudad. E incluso se difunden una serie de vídeos en las cuales la policía o incluso personas de la calle intentan averiguar sobre la teoría de quién es esta persona, qué es lo que está haciendo y sobre todo qué es lo que significa este BNE. Por otra parte, a miles de kilómetros, como os decía, en Japón también hace un bombardeo masivo por diferentes ciudades y esto se traduce en la aparición de BNE en los informativos de Japón. Entonces lo iréis viendo durante el vídeo, en el cual aparecen incluso también pequeñas encuestas a pie de calle y sobre todo la grabación de muchas pegatinas con algunos caracteres en japonés, como comentábamos antes, que lo fue dejando en numerosos lugares, y en los informativos pues dedicaron una pieza completa a hablar sobre la historia de BNE y de nuevo no solo era para hablar sobre estas pegatinas, sino para intentar averiguar un poco quién estaba detrás de ello o qué significaban esas 3 letras, porque para los japoneses era algo completamente desconocido. En 2009 le ofrecieron hacer una exhibición a BNE en Nueva York, la cual montó y diseñó él mismo, con placas de metal y lienzos con BNE estampados sobre imágenes de Mickey Mouse, Bart Simpson, Spider-Man o Bugs Bunny. Sin embargo, evitó asistir a la inauguración de esta exposición, una de las poquísimas que hizo en todo el mundo, porque tenía miedo a ser capturado por la policía, ya que había tenido difusión la exhibición que iba a hacer allí, y además este momento fue el que aprovechó el New York Times para hacerle una pequeña entrevista en la cual pues nos contó parte de su historia, pero siempre fue muy celoso de su vida personal, su vida privada. Por eso los poquísimos detalles que tenemos sobre él vienen a raíz de esa entrevista que se realizó en el año 2009. Según el propio BNE, nunca ha sido arrestado, pero sí que había sido perseguido y tiroteado por ciudadanos indignados. Incluso BNE cuenta una anécdota de que en Madrid, cuando estuvo allí haciendo bombardeo por la ciudad, pues hubo un señor que estaba pintando en el metro y estaba poniendo algunas pegatinas, incluso le pegó unas patadas y lo largó de allí, y siempre cuando destaca la forma más cerca que ha estado de ser detenido o de ser echado de un sitio, pues siempre destaca la capital de España como uno de los sitios más polémicos en los cuales ha estado. Llegó un momento que para proteger su identidad, él siempre fue, como decíamos antes, muy celoso de su intimidad, por lo tanto utilizaba pues teléfonos desechables de prepago, de manera que podía ir moviéndose y no tenía que estar preocupado de que le pincharan el teléfono o de que fuera perseguido, y sobre todo también cuidaba mucho el tema de las imágenes y los vídeos. Entonces él decía que no documentaba los procesos en los cuales estaba por las ciudades y que tampoco almacenaba esta información ni siquiera en su portátil ni en ningún otro dispositivo, para que no se relacionara en ningún caso que esta persona podía ser BNE. Las pegatinas de tipografía helvética con Condensed son diseñadas con Illustrator, impresas en vinilo y con un adhesivo de gran agarre, lo que ha sido su voz durante muchos años por todo el mundo. De hecho, él lo que tenía era como una pequeña guerra contra las grandes marcas. En este caso, pues él destacaba habitualmente a Starbucks, a Pepsi, a McDonald's, y decía que si estas grandes marcas con sus logos no estaban invadiendo, no estaban haciéndose ver, pues él no iba a ser menos y él iba a intentar ser igual de visible o más que estas grandes marcas, y de ahí un poco ese bombardeo masivo en diferentes ciudades por todo el mundo, dejando su marca de BNE. Era una pequeña guerra contra estas grandes marcas.
El logo de BNE lleva desde 1997 en las calles y su finalidad nunca fue vender nada. En lugar de sacar provecho de todo este reconocimiento de marca, decidió dar un giro a su labor. En 2011 convirtió esta marca BNE, que en principio no le estaba dando ningún rendimiento, en algo positivo y lo creando la BNE Water Foundation. Esto fue una fundación que se dedicó a hacer proyectos para intentar llevar la mayor cantidad de agua, proyectos para generar agua en sitios pobres o en sitios donde tenían pocos recursos. De esta manera pues tenía visibilidad, porque gracias a que BNE estaba en muchos lugares, pues simplemente asoció su marca a la fundación y comenzó a hacer proyectos por todo el mundo. La fundación BNE Water cambió la idea tradicional del branding, dando un propósito a una marca que ya era muy conocida. Lo más importante era ayudar a las personas que realmente lo necesitaban. Los proyectos que llegó a hacer BNE con este BNE Water Foundation llegaron a diferentes puntos. Comenzó en Indonesia, porque era donde a él le surgió la idea tras hablar con una mujer local, pero luego también lo llevó a otros sitios de África, por ejemplo, como Etiopía, como Uganda, y además consiguió diferentes formas de financiación, y en este caso pues se le ocurrió colaborar con algunos artistas urbanos, por ejemplo muy conocidos, pues Obey, Shepard Fairey o con Invader, los cuales creaban pues merchandising o camisetas y la gente las podía ir comprando, y de esta manera pues se iban obteniendo fondos para poder hacer los proyectos. Sin embargo, la polémica le llegó a BNE dentro de sus proyectos de recaudación de fondos, puesto que en 2014 BNE estaba recaudando dinero para la organización Charity Water, vendiendo una camiseta colaborativa con Banksy. Sin embargo, el problema surgió porque el entorno de Banksy admitió que ellos no habían participado en esta colaboración, en esta creación de las camisetas. Y entonces surgió una gran polémica y la gente que había comprado este merchandising para participar en la fundación y aportar sus fondos, pues se sintieron estafados. Por lo tanto, pidieron el reembolso y en este caso la imagen de BNE Water Foundation, de la recaudación de fondos, pues se vio bastante afectada. Posteriormente, Charity Water cortó sus vínculos con BNE y él fue desapareciendo un poco del mapa. De hecho, hasta borró su cuenta de Instagram y sus apariciones en redes. Ha sido un final extraño para una historia fascinante. Sin embargo, BNE sigue presente en todo el mundo y sus pegatinas nos muestran que su legado todavía está muy presente. Esto es muy importante cuando uno hace pegatinas o estos stickers por la ciudad. Es importante dedicarle tiempo a los materiales, a la forma en la cual vas a pegarla, para que duren el mayor tiempo posible, y ya que las has puesto en determinados lugares, pues intentes que perdure tu legado la mayor cantidad de tiempo. Hasta aquí este recorrido por la historia de BNE, que llevó 3 simples letras a una escala global. Como cualquier niño apasionado por el graffiti, primero quería escribir todo el barrio y luego hacer toda la ciudad. En su caso, BNE quiso hacer todo el planeta. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, déjanos un buen like o un comentario sobre BNE para que sigamos creando nuevo contenido. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos vídeos. Nos vemos muy pronto. ¡Hasta luego!